ponemos a grabar. Bien, repasamos entonces. La integral de la diferencial de x sobre x cubo más 1, esto lo factorizamos, encontramos una raíz que es menos 1, por lo tanto, un factor es x más 1. Y el otro factor, después de haber dividido por Ruffini, es una expresión irreducible, o sea, no tiene raíces reales. Esto es una función cuadrática que si fuera ese polinomio una función cuadrática, ¿qué pasaría? No cortaría al eje de las x, por eso no tiene raíces. Por lo tanto, no lo puedo expresar en función de sus raíces, entonces hay que buscar una expresión lineal para esta expresión a x más b sobre x para menos x más 1, más otro término c sobre x más 1 que tiene una raíz real. Esta es la deducción de cuánto valen a, b y c, y reemplazada nos quedan esas integrales. Algunas prefieren pensar directamente en que esto es u, o sea, en el ejercicio anterior lo distribuimos al denominador y hicimos dos integrales. Podríamos pensar también que si eso es u, se puede hacer una sustitución, que vayan pensando que, por ejemplo, si u es igual a x cuadrado menos x más 1, el diferencial de u es 2x menos 1. Y nosotros en el numerador no tenemos 2x menos, menos un tercio de x más 2 tercios. ¿Es posible llegar a esa misma expresión? Y sí, cuestión de si sacamos menos un tercio de x, si sacamos menos un tercio el factor común, nos va a quedar x más 2. ¿Verdad? Entonces menos un tercio de x más, menos, perdón, menos para el menos se hace más y me queda 2 tercios. O sea que esta expresión, sacando el factor común menos un tercio, dice x menos 2. Pero yo tengo que tener 2x menos 1. Entonces, acá yo puedo multiplicar y dividir por 2. O sea, multiplicar por 2, y dividir por 2 y sacar factor común en 2. Estos son artificios matemáticos para llegar a la misma expresión. Entonces, es como si ustedes tuvieran menos un tercio de 2x sobre 2 menos 2. Entonces, obviamente simplifico, vuelvo a tener x. Si lo distribuyo, vuelvo a tener menos un tercio de x. Pero la idea no es distribuir, sino, por ejemplo, sacar común un denominador el 2. Hay un montón de formas de verlo esto. Pero, es como si tuviéramos un tercio, y acá en esta expresión saco el factor común en 2, entonces me queda 2x menos 2 dividido en 1, 2, 4. Entonces en realidad me queda menos un sexto. El 2 lo sacar acá afuera, multiplicar 3 por 2, 6. Entonces me queda menos un sexto de 2x. Ya tengo el 2x, ahora me falta el menos 1. Entonces, en vez de tener 2x menos 4, puedo tener 2x menos 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 4. Todo ese lío, algunos lo hacen así
y solamente para después distribuir este 2x menos 1, que sería la derivada del denominador. Y bueno, queda menos, distribuyendo este menos un sexto por menos un tercio, una constante dividido en lo mismo. Eso es una forma de transformar para llegar a la misma expresión. O sea, lo que quiere decir que hay algunos autores que prefieren ir por ese lado, hacer ese tipo de sustituciones. Y es ir acomodando el numerador para que me dé la derivada del denominador. Es un proceso un poco largo, y la otra sería, como dijimos recién, distribuir el denominador. ¿Qué prefieren? ¿Seguimos así o distribuimos el denominador? No prefieren nada. Distribuye, profe. Quieren distribuir. Distribuir significa que voy a tener menos un tercio de x sobre x cuadrado menos x más 1 más 2 tercios sobre x cuadrado menos x más 1. Entonces lo separamos en dos integrales. Y por último nos queda menos un tercio de la integral del diferencial de x sobre x más 1, que dijimos que esto no presenta el problema porque es directamente la integral del logaritmo de esto. O sea, la integral da como resultado el logaritmo de eso. Bien. Acá tenemos entonces todo esto. Y resolver esta integral, que es menos un tercio, de la integral de x diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1. Acá sacamos el 2 tercios, diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1, más, ya hemos dicho que esto es logaritmo de x más 1. Decíamos, si esto lo llamamos u, x cuadrado menos x más 1, el diferencial de u es 2x menos 1 diferencial de x. Que no lo tenemos arriba en el numerador. Por lo tanto, para que aparezca ese 2x menos 1, tenemos que hacer exactamente lo mismo que recién, multiplicar y dividir por 2, y restar y sumar 1. En definitiva, va a ser lo mismo. Se entiende que este x no sé si hacerlo primero o después. Bueno.
esto, multiplicar por 2 y dividir por 2, o sea, por 2 medios, para que me quede este 2x. Y entonces va a quedar menos un sexto, que es parecido a lo anterior, ¿no? Pero ya distribuido, este 2x, le voy a restar 1 y le voy a sumar. Entonces el 1, con el 1 se cancela, y el 2, con el 1 sexto me queda un tercio como tenía antes. Y esto de nuevo, ¿para qué es? Para poder distribuirlo, 2x menos 1 más 1. Todo sobre x cuadrado menos x más 1. Diferencial de x. Entonces, cuando distribuimos y hacemos la sustitución, va a quedar 2 tercios, lo que está acá, el diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1, más este último que hemos dicho que no ofrece ningún problema. Esto distribuido me va a quedar menos un sexto de la integral de 2x menos 1, diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1, más, en realidad va a ser menos, porque es menos un sexto, por la integral de 1 o el diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1, más el 2 tercios de la integral del diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1, más 1 tercio, diferencial de x más 1. ¿Para qué? Para que esta sea inmediata, porque la derivada de esto está en el numerador. La derivada de 2x menos 1 es u, de lo que habíamos pensado. La derivada de esto es 2x menos 1, que está en el numerador. Por lo tanto, 2x menos 1 diferencial de x, todo esto es el diferencial de u. Entonces nos queda menos un sexto el diferencial de u sobre u, que sería el logaritmo de u. Y acá nos quedaría la misma integral, pero de esta tengo menos un sexto más 2 tercios. O sea que me quedaría menos un sexto más 2 tercios, 3 sextos, o sea, un medio. Menos un sexto más 2 tercios, 6 y un 6, 1, 6 y un 3, 2, 2, 4, 4 menos 1, 3 sextos, o sea, un medio. Todo esto sería un medio de la misma integral diferencial de x sobre x cuadrado menos x más 1. Estas dos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Todo este proceso que hice yo al distribuir es similar al que había hecho antes para tratar de que esto, un tercio, menos un tercio de x más 2 tercios, se transforme en la derivada de esto, que es 2x. Bueno, esta es directa porque el logaritmo de u sobre u, esta es directa porque el logaritmo de x más 1, pero nos queda esta integral que no es directa. ¿Qué cosa derivado me da esto? Bueno, acá ahora hay que transformar en un trinomio cuadrado perfecto. O sea que no termina todavía. Otro método. Cuando tenemos
1 sobre una expresión cuadrática, al no tener raíces y no poder descomponer en el producto del monomio x menos x1 por x menos x2, esto hay que hacer el proceso de completar trinomio. O sea, si yo tengo x cuadrado menos x, el menos x sería el doble producto del primero por el segundo. ¿Se acuerdan cuando vimos en las cónicas que había que completar trinomio? Bueno, ese concepto de completar trinomio sería que si nosotros expresamos x cuadrado menos x, este menos 1 sería dividido en 2 menos 1 medio igual al cuadrado un cuarto. Tendría que sumar un cuarto y restar un cuarto. O sea que estos dos se cancelan y me queda la misma expresión. ¿Pero para qué? Para que esto se transforme en el trinomio cuadrado perfecto que lo transforma en el cuadrado binomio. X menos 1 medio al cuadrado. El cuadrado primero está, el cuadrado segundo está, y el doble producto significa el 2 con el 2 y me queda menos X. Más, y 1 menos un cuarto son 3 cuartos. Entonces, esta expresión es parecida, no es parecida, es la misma que esta. A su vez, sacan factor común 3 cuartos. Saco factor común 3 cuartos de esta expresión, me queda entonces x menos 1 al cuadrado, x menos 1 medio al cuadrado, más 1. Y el factor común sería este, 3 cuartos. Entonces cuando distribuyen, el 3 cuartos significa que 3 cuartos por 1 es 3 cuartos. Entonces van a decir, bueno, ¿para qué tanto lío? Vamos a apagar la cámara. ¿Por qué? Porque a su vez el 3 cuartos sería la raíz de 3 cuartos al cuadrado. Entonces, podríamos poner 3 cuartos por x menos 1 medio al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 3 cuartos elevado al cuadrado. Soltar el cuadrado con la raíz se simplifica. Más 1. Entonces me queda 3 cuartos por... Como este elevado al cuadrado y este elevado al cuadrado, lo meto todo dentro de la misma fracción, entonces me queda x menos 1 medio en el numerador y abajo la raíz de 3 sobre 2. Porque la raíz de 3 y la raíz de 4 quedó. Todo eso elevado al cuadrado porque el cuadrado se distribuye. Más 1. Todo ese lío es para que esta expresión nos quede como, esto sería u al cuadrado más 1 y me pueda quedar diferencial de u sobre u cuadrado más 1, cuya integral es el arco tangente de x. O sea que esto solo se resuelve como la integral de diferencial de x sobre esta expresión es esta expresión. O sea, es 3 cuartos por x menos 1 medio. Vamos a ponerle 2 ahí sobre raíz de 3. Todo más 1. Lo único que hice fue pasar el 2 al numerador. ¿Para qué? Para que a esta expresión, elevado al cuadrado, x menos 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2, esa expresión la llamemos u. Y u es igual
da 2 por x menos 1 medio sobre raíz de 3, todo eso es u, la derivada diferencial de u es igual a 2 sobre raíz de 3, porque es una constante, la derivada de x1 y la derivada de menos 1 medio es por diferencial de x. Entonces nos va a quedar este 4 con el 2 se simplifica, pasa arriba y me quedan 2 tercios de la integral del diferencial de u por 2 sobre raíz de 3, por 2 sobre raíz de 3, estoy hablando macana, raíz de 3 sobre 2 por diferencial de u igual al diferencial de x. Sé que tengo raíz de 3 sobre 2 por el diferencial de u, obviamente que el 2 por 2 simplifica. Y abajo me queda u cuadrado más 1. Esto es para que esta integral me dé diferencial de u sobre u cuadrado más 1 es el arco tangente de u. O sea que esta integral sola, que es la que estoy haciendo acá, que se transformó en un medio, en menos un sexto más 2 tercios, se transformó en un medio, y esto lo tuve que transformar en el cuadrado de un binomio más 1 para poder aplicarle arco tangente. Entonces aquí esta parte sola es raíz de 3 sobre 3 arco tangente de u. Pero u es 2 por x menos 1 medio sobre raíz de 3. Esto era menos un sexto del logaritmo de 1, ¿cierto? Porque el diferencial de u sobre u, si esto era u, y la derivada era esto, lo habíamos hecho por acá. Entonces me quedaba directamente el logaritmo de u. ¿Quién es u? X cuadrado menos x más 1. La que sigue, toda esa integral resuelta ahí, nos quedó más raíz de 3 sobre 3, arco tangente de todo ese lío, 2 por x menos 1 medio sobre raíz de 3, más esta integral que era un tercio del logaritmo natural de x más 1, más la constante. Bueno, verificar que es otra historia, bastante diferente. Y empezamos con una integral bastante sencilla que es diferencial de x sobre x cubo más 1. Ahora, los artificios matemáticos que hay que hacer para transformar en una función cuya derivada sea conocida o cuya integral sea inmediata, como verán, es un camino bastante largo. Alguno lo puede reducir o buscar una sustitución más rápida. Cuando yo le dije primero, aplicamos esta sustitución o distribuimos. Cuando distribuimos se nos fue mucho más largo. Capaz que no distribuyendo y haciendo ese artificio matemático lo dejábamos ahí en un par de integrales más sencillas. Pero, como verán, nada es sencillo en esta vida. Las integrales, en general, las más cortas o las que parecen más sencillas, no son las más sencillas. Son las más difíciles. Y después hay que hacer el recorrido ese de nuevo y seguirlo y tratar de ver cómo ahorrar un poco de cálculo para llegar a la misma integral. Bien.
en algún lado puede ser que me haya comido algún número, cosa que es probable. Que sería lo siguiente. Si yo multiplico, esto es solamente para mostrarles algo. Si yo multiplico de nuevo en este resultado, yo multiplico acá por 2 y divido por 2, entonces ese 1/3 que estaba ahí se transforma en un sexto, ¿verdad? Yo tenía 1/3. Entonces yo multiplico divido por 2, 2 por 3, 6, me queda 2 sobre 6. Y acá tengo sexto. Entonces, si ustedes escriben primero esta fracción, que es 2 sextos por el logaritmo de x más 1 menos 1/6 del logaritmo de x cuadrado menos x más 1, valor absoluto, valor absoluto va acá. Solamente juntando estos dos y llevando este 2 como potencia acá, porque el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces me va a quedar 1/6 y acá menos 1/6. Saco factor común 1/6, me va a quedar logaritmo, esta parte sola va a ser 1/6 y voy a tener logaritmo de x más 1 al cuadrado menos el logaritmo de x cuadrado menos x más 1. Y el logaritmo menos el logaritmo menos el logaritmo es un solo logaritmo, porque sería el logaritmo de un cociente. Tendría 1/6, el logaritmo de un cociente, de x más 1 al cuadrado sobre x cuadrado menos x más 1. Entonces me parece que esta expresión, menos 1/6 más este 1/3 logaritmos juntados, sacando común denominador, factor común, etcétera, etcétera, y aplicando la propiedad de los logaritmos, me da esto. 1/6 el logaritmo de x más 1 al cuadrado sobre x cuadrado menos x más 1. Y acá, distribuyendo el 2, me quedaría 2x menos 1, ¿no? Porque el 2 se simplificaría. Este raíz de 3 sobre 3 es como si tuvieran 1 sobre raíz de 3, que racionalizado da raíz de 3 sobre 3. El arco tangente de 2x, y cuando distribuyo el 2 con el 2 simplifique, me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 3, más la constante. Esto que les muestro yo es a lo que hay que llegar. Y me dicen, ¿por qué? Para mostrarles esto. Yo les muestro el libro con la cámara. Ustedes van a ver arriba mi pulgar. ¿Ven que ahí dice integral del diferencial de x sobre x cubo más 1? Sobre el pulgar mío.
dice un sexto del logaritmo de x más 1 al cuadrado sobre x cuadrado menos x más 1 sobre raíz de 3 arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3 más la constante. O sea, si uno toma el libro y quiere ver si está bien porque busca la respuesta, fíjese que la respuesta está. Yo quiero mostrarle esto, porque, a ver, nosotros tomamos una integral, y por ahí a alguien le puede parecer sencillo, cosa que me ha pasado a mí en estos 30 años. Ir a una mesa de examen y el profesor decía, mira, haceme la integral de diferencial de x sobre x cubo más 1. Que es donde empezamos, donde pareció bastante sencillo. Y donde el resultado es esto, y al cual yo no llego a eso. Hice todo un montón de desarmar y armar y aplicar diferentes métodos hasta que llegue a esta expresión. Pero esta expresión, contando los logaritmos, etcétera, etcétera, aplicando las propiedades, llegamos a lo que dice el libro. Y esta expresión es igual a esta. O sea, de lo que da como respuesta el libro, no está mal, está bien. Está bien porque llegamos a eso. Y no por si alguno desconfía, si alguno dice, me parece que es demasiado lío, con un signo que le hayamos pifiado, ahí, no que vamos a verificar de que eso estaba bien. Ahora, esto tómenlo con pinzas, pero es algo que yo aprovecho siempre para enseñar. Y esto tiene que ver con la evaluación. Entonces, si yo en un examen final, en un examen parcial, les pongo a ver integren diferencial de x sobre x cubo más 1, y van a tener que tener muchísimo cuidado en los signos, en los métodos que aplico, cómo los aplico. Porque va a ser muy fácil equivocarse. O va a ser muy difícil llegar a buen término. Y encima después verificar a ver si lo que hice está bien o no. Entonces, cuando vamos a evaluar tenemos que tener mucho cuidado que los ejercicios que nosotros damos, nosotros los hagamos y terminemos bien y sea en un tiempo lógico. Y tenga un grado de dificultad X. O sería darle un ejercicio así para ponerle un 10 a alguien si es que llega. Si es que llega al resultado final. O ponerle un 8, un 9 si ha hecho el intento y casi llega. Pero yo les puedo contar muchísimas anécdotas sobre exámenes donde algún docente dijo, bueno, haceme la integral de la secante de X, pensando que era fácil. No hay fácil. Esa integral, esta integral, que a veces porque sea cortita, parece sencilla. Entonces, ojo, cuando nosotros vamos a evaluar, este es un ejercicio que parece sencillo, yo tenía la respuesta, la motivación es llegar a esa respuesta, de alguna forma, y esto es un camino bastante complicado. Por supuesto que esto se lo estoy transmitiendo y bajándole un poco de ansiedad a ustedes que cuando vayan a rendir van a hacer ejercicios kilométricos, ejercicios que yo sé que aplican un método más o menos básico y que van a poder llegar a la solución sin hacer un camino tan largo. Y que generalmente cuando nosotros vamos a evaluar, cuando ustedes estén del otro lado del mostrador, cuando estén ustedes al frente del aula y tengan que tomar un examen, medir este tipo de ejercicio. El ejercicio está en el libro y no hay un ejercicio, hay 500 ejercicios. Basta con ver solamente esto, si lo dejo fijo, ni se alcanza a leer con el tamaño de la letra y están todas las respuestas. Y muchas veces parte de esas respuestas son, o sea, hay que conocer bien la matemática.
todas. Saber racionalizar, saber expresar de una forma u otra, las propiedades de los logaritmos, completar trinomios. Estamos paseando, y esa es la idea de mostrarles estos ejercicios para que vean que podemos pasar por muchos lados de las matemáticas que ustedes ya vieron y que no manejan y que tienen que manejar. Volviendo a la evaluación, entonces, siempre tenemos que pensar en evaluar, en hacer un ejercicio sencillo, ¿no? e ir creciendo en el grado de dificultad. Chicos, discúlpenme, yo los voy a interrumpir un segundito porque tengo un llamado que no puedo... Ahora sí. ¿Qué libro es ese? Ese libro es el Piskunov. Ese sería la Biblia de la matemática de los rusos. Se escribe así, Piskunov, es ruso. Este libro no se consigue, no se edita más. Si ustedes ven el tamaño del libro, cálculo diferencial e integral de N. Piskunov. Este libro, por su tamaño, tiene análisis 1 y análisis 2. Inclusive acá se dan análisis 2, 3. Este libro se empezó a editar hace varios años. Esto es muy, muy viejo. Es una edición española. Este libro se empezó a editar en 2 tomos. Eso van a conocer. Entonces, Piskunov 1 y Piskunov 2, eso no debe faltar en la biblioteca del profesor de matemática. Es un libro bastante